Molt bones, mentors i mentores! Des de la FEP us volem enviar una salutació ben gran i transmetre-us molta energia. Per això he decidit convertir-me en una pila, per transmetre-us molta energia per aquests dies tan estranys i per seguir mantenint el vincle tan important amb el vostre tàndem. Explicar-vos com ho podeu fer, per què i donar-vos alguns consells per cuidar-vos una mica. Pels nostres mentorats i mentorades, la nostra presència, encara que a distància, i la qualitat de l'atenció que els donem pot ser un suport enorme en aquesta situació. Sabem que no serà fàcil en alguns casos i també que no podem fer el mateix en la distància que amb la presència física. Però ho intentarem. Hola Diana, ¿qué tal? Hola Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, yo bien. Es un poco aburrida y tal, pero hoy voy guapa, que he bajado la basura. Sí, bueno, yo aquí un poco de remada, la verdad. No sé, entre unas cosas y otras, al final tampoco va mucho. ¿Y qué tal con fulanito? Que lo estáis viendo, que desde que hemos acabado el tándem no hemos hablado. No, todavía no he hablado con fulanita, la verdad es que, no sé, me da un poco de pereza y no sé muy bien cómo contactarle, así que la verdad es que yo no lo he hecho. ¿Tú sí has hablado con María? Ah, no, pues porque la sido. Yo sí que con María voy hablando, sigo hablando pues por lo menos como cuando hacemos el tándem 2 horas a la semana y de vez en cuando mensajes y tal. Pues a ver, porque yo creo que es importante, bueno, un poco porque es algo que yo siento que tengo que hacer por el vínculo que se ha creado y que creo que es importante seguir manteniendo. Y además de eso, aún más ahora, creo que debemos ser modelos positivos como el de referencia, porque en general los niños y los chavales con los cuales estamos dementorados pues están en una situación vulnerable y no tienen un espacio de desahogo y no pueden hacer actividad física, no pueden ir a la escuela, no tienen algo que sea fuera de su entorno familiar, que ya de por sí es difícil, que los puede ayudar a sobrellevar este confinamiento. Y yo creo que ahí entramos en juegos nosotras como referencias positivas. Sí, la verdad es que tienes razón. Sí, es que además de eso pues se ven aún más las desigualdades educativas y muchos de estos niños, pues por ejemplo, María no tiene acceso a internet todo el tiempo, así que no puede hacer las tareas, no tiene mucha diversión y una llamada que no hay mucho, pero nuestro pequeño, pues yo me siento útil. Bueno, vale, venga, me has convencido. Venga, te dejo que voy a llamar a fulanito. Hablamos pronto. Adiós. Ah, pues muy bien. Pues si yo ahora voy llamando a María también, entonces que vaya bien, hablamos pronto. Adiós.